Si algo te llama la atención, lo persigues y te das cuenta que al final hay un propósito de Dios en eso que te gusta. Yo creo, y fíjate, yo creo que todos los sueños que tenemos como personas no son nuestros sueños. Dios los depositó en nuestros corazones porque algún día Él sabía que les iba a dar forma y los iba a convertir en una realidad. El problema es que muchas veces nos quedamos a la mitad y no los alcanzamos, ¿no? Entonces, dice la palabra, algo bien hermoso, prosigo a la meta del supremo llamado. Entonces, eso de proseguir es no abandonar tus sueños, es dedicarle tiempo, esfuerzo, búsqueda y lo vas a alcanzar. Entonces, César Les, un músico e intérprete mexicano cuya vida es una sinfonía de fe y creatividad. Su historia está tejida con notas de inspiración y un propósito trascendental. César Octavio Chávez Rosalino nació en Pachuca, Hidalgo, México. Desde temprana edad, la música resonó en su corazón como un lenguaje divino. César es autor de 3 álbums, cada uno con una variedad musical que va más allá de las notas. Sus letras están impregnadas de inspiración espiritual, llevando consigo un mensaje que trasciende lo terrenal. En 2012, fundó el estudio Lesem Records, que rápidamente se convirtió en un sello para otros artistas. A través de plataformas digitales, César compartió su música y la de otros, creando un eco de esperanza y fe. La pasión de César por transmitir el mensaje de Dios se extiende más allá de sus propias canciones. Ha colaborado con músicos tanto en territorio nacional como en el extranjero, aportando a su crecimiento musical y espiritual. Su enseñanza es un eco de amor y propósito. No es tu sueño, es el sueño de Dios depositado en ti. César Les vive esta verdad en cada nota, en cada acorde. Su música es un recordatorio de que a través de la creatividad y la fe, podemos tocar el alma de otros y dejar una huella eterna. Te invito a que escuches este nuevo episodio de Elegidos con James Pérez, de una persona con un corazón apasionado, con una fe que desde pequeño se ha ido formando, con unas notas que seguro van a tocar tu corazón, pero sin duda alguna con una sinfonía de la música que Dios quiere tocar para tus oídos. Bienvenido a este nuevo episodio, espero lo disfrutes. César, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Elegidos. En verdad, amigo, ya venía yo correteándote desde hace tiempo. Qué bueno que por fin ya se pudo hacer. Tengo muchas ganas de escuchar tu historia porque tienes una historia muy particular. ¿Cómo te encuentras? bien, gracias. Fíjate que emocionado porque yo escucho tus episodios desde que empezaste a lanzarlos. Me gusta, me llama mucho la atención. Creo que Dios te ha llamado, y fíjate el nombre tan bonito que tiene, Elegidos, a ser uno de los elegidos para hacer este trabajo que, bueno, eres muy original en el contenido. Entonces te felicito, sigue así. Me gusta mucho. Me gustan los episodios, me gustan los invitados, me gusta cómo lo explicas. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de ser yo el que comparta. Tú me vas diciendo. Amigo, muchas gracias. Oye, para empezar, quiero que me expliques, porque yo sé que tu talento hacia la música, hacia la producción musical, viene desde hace ya tiempo. Y tengo yo entendido que tú empezaste a servir a Dios desde la noche de talentos, cuando estabas tú bien chavito, y que en la cena de gala tú te subías siempre a cantar una canción original y que desde ahí sentiste el llamado a la música. ¿Cómo estuvo eso? Primero, ¿cómo sabes todo eso? Sí, 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 ¿qué crees que? Es un placer conocerte, amigo. Ok, ok. Sí, bueno, yo de hace muchísimos años, para empezar, antes de lo del llamado, quisiera decirte que me gustó la música sin yo saber que era mi llamado, ¿no? Yo recuerdo no me lo vas a creer, yo tengo recuerdos de cuando era bebé, pero recuerdo cuando yo tenía 3 años o un poquito menos, a lo mejor lo vi en televisión, no lo sé, yo me veía tocando el piano, pero me lo imaginaba, ¿no? O sea, realmente no sabía, nunca me había tenido un acercamiento con un piano, pero se convirtió en mi instrumento favorito desde como los 3 años y yo me acuerdo que según yo estaba tocando el piano, un cajón de madera, porque así los veía en la televisión, y fue evolucionando el tiempo, pasaron los años. Y esa parte que tú me comentas me sucedió como a los 17 18 años. Sí, yo me subí a tocar cada que tenía oportunidad una canción mía, porque siempre quise escribir canciones. Entonces,
tuve la oportunidad en algunos escenarios de mostrar alguna de mis canciones con letra y música propia. Entonces, yo creo que el llamado yo lo empecé a sentir, yo creo que como a los 5 años, cuando empiezo a escuchar canciones cristianas que mi mamá ponía en los 90, ¿no? Y ya yo empezaba a darle forma porque abría los cassettes en aquel tiempo de Marcos Witt y adentro venían fotos de cómo tocaban en vivo y yo decía qué bonito se ven, yo quisiera estar tocando también así. Entonces ahí creo que fui entendiendo hacia dónde me perfilaba como músico, pero como adorador. Eso de la adoración ya es un tema muy, muy grande, pero creo que todos empezamos así, ¿no? Si algo te llama la atención, lo persigues y te das cuenta que al final hay un propósito de Dios en eso que te gusta. Yo creo, y fíjate, yo creo que todos los sueños que tenemos como personas no son nuestros sueños. Dios los depositó en nuestros corazones porque algún día Él sabía que les iba a dar forma y los iba a convertir en una realidad. El problema es que muchas veces nos quedamos a la mitad y no los alcanzamos, ¿no? Entonces, dice la palabra, algo bien hermoso, prosigo a la meta del supremo llamado. Entonces, eso de proseguir es no abandonar tus sueños, es dedicarle tiempo, esfuerzo, búsqueda y lo vas a alcanzar. Entonces, mi llamado, ahora que me preguntas eso, yo creo que lo fui conociendo a partir de los 5 años y empezando a buscar cómo capacitarme, cómo estar involucrado en grupos, cómo conocer más acerca de la música que me llamaba la atención, ¿no? Pregunta, Sí, ¿cómo es que en este mundo tan cambiante, donde ya hemos tenido la fortuna de estar con invitados que se dedican a la música y a la música en el mundo, productores musicales, pero cómo es que tú, un muchacho desde los 5 años, con ese llamado y esa oportunidad de poder seguir hacia la música en el mundo, de pronto tu corazón elige y decide aceptar un llamado hacia la música de adoración para Dios? Para todos los que están escuchando y que no saben en dónde están parados y no saben cómo funciona, ¿cómo fue para ti identificar y decir, no pasa nada, aquí siento un llamado muy distinto, o siento, porque ni siquiera sabías que era un llamado, siento algo distinto que me está llevando a poner mi pasión, mi atención y mi esfuerzo en esta área cuando otros se vuelven locos por querer ser solamente famosos? Cuéntame. sí, yo te dije que a los 5 años, ¿no? Algo me sucedió. Eh, yo tuve un encuentro con Dios a los 5 años más o menos. Y bueno, esta historia pocos se la saben, pero te la voy a contar y ahora todo el mundo la va a saber. Yo a los 5 años estaba con los compañeros, con los amiguitos de la colonia en aquel tiempo, donde vivíamos en aquel tiempo. Y pues no voy a decir que me da pena contarlo, lo voy a contar porque creo que puede ser de ayuda para muchos y saber cómo yo, en mi caso, yo conocí a Dios, número uno, que fue como que el parteaguas para poder saber hacia dónde iba ese llamado, ¿no? Entonces a los 5 años estaba yo con los amiguitos de la colonia y había un amiguito peculiar por allí que se robaba revistas de algunos lados, entre ellos unas revistas para adultos. Y yo recuerdo que estaban en la bolita y me acerqué a ver qué estaban viendo, ¿no? Y sí, estaban hojeando esa revista para adultos y recuerdo haber sido yo partícipe de esa ocasión, al estar con la curiosidad de los amigos y todo, y qué estaba pasando. Yo ya conocía a Dios, o sea, yo conozco a Dios desde que tengo uso de razón, desde que nací. Pero entonces a mí nadie me dijo que estaba mal eso, nadie. Simplemente entró en mi corazón un sentimiento tan fuerte de tristeza y de arrepentimiento que nadie me lo contó. Salgo corriendo en mi bicicleta, porque estábamos en la calle, escondidos por ahí en alguna calle, y salgo corriendo en mi bicicleta, me voy a mi casa, y ¿qué crees? Llegué a hacer, me hinqué en mi cama y le pedí perdón a Dios por haber hecho eso. Entonces, te repito, a mí nadie nunca me dijo que eso estaba mal. Simplemente era el Espíritu Santo que ya hablaba a mi corazón desde esa edad. Ahora, quiero decirte por qué te cuento esta historia, que pocos conocen, que ahora todos conocen, porque esa es la forma en como Dios habló a mi corazón, trato personal. Y cuando yo recibo su perdón ahí postrado en esa cama a los 5 años de edad, o sea, fue algo que cambió mi vida por completo, que me bastó para nunca alejarme de Dios.
porque sabía que algo diferente podía suceder en mi vida y que yo podía ser de bendición para otros. Entonces, ¿cómo fue este encuentro? Cuando estoy hincado en esa cama, sentí que descendió desde mi cabeza hasta mis pies un manto de perdón, una paz hermosa que jamás en mi vida, en mi escasa vida de 5 años, no había sentido antes, ¿no? Entonces ese fue el encuentro más hermoso hasta la fecha con Dios que he sentido. ¿Cómo perfilé ese llamado? Empecé a buscarle más, o sea, porque sabía que algo había sucedido esa tarde en mi vida. Y me alejé de todas las cosas que me hacían daño o que me pudieron haber hecho daño. Y eso me ayudó cuando llegué a la adolescencia. Me ayudó bastante. Yo recordaba ese encuentro que tuve con Dios. Y a los 12 años de edad, a los 13, a los 15, a los 18, seguía tan presente que cosas hermosas empezaron a suceder. Pero para esa edad ya tenía más que claro hacia dónde iba mi llamado. ¿Y cómo se detona el querer entender que te gustaría haber servido en la música, que actualmente te dedicas a eso? Más adelante vamos a abordar ya profesionalmente cómo lo haces, pero cómo se detona en un muchacho la intensidad y las ganas de querer servir con música específicamente para Dios, escrita para Dios, desarrollada 100% para Dios, en todo sentido. En parte fue esto que me sucedió. Y repito, fue una experiencia personal. Si a alguien le sirve esa experiencia y recordar cosas que Dios hizo en la vida de los que nos estén escuchando, tomarlas porque Dios está hablando todo el tiempo. Y en mi caso me ayudó bastante el vivir esto que te comenté, esta historia. Pero después, como te dije en un principio, yo veía los cassettes y escuchaba cómo adoraban en las iglesias porque ya me llevaban a la iglesia. Y recuerdo que yo llegaba al servicio, a mí no me gustaba quedarme a la iglesia de niños, yo me quería ir a la alabanza normal porque me gustaba cómo tocaban los músicos. Entonces yo me daba cuenta cómo adoraban, me gustaba sentir, ¿sabes algo? Como estaba muy pequeño y ahora ya con base a los estudios que tengo ya sé qué pasaba en mi cuerpo. Me gustaba sentir el grave del bombo, del instrumento de la batería o del bajo, aquí en mi pecho. Era algo, una experiencia muy extraña, ¿no? Pero me gustaba sentir esa sensación que retumbaba en mi cuerpo y decía, qué padre se siente estar aquí, ¿no? Con el sonido. Y yo creo que eso fue lo que detonó la pasión por la música, porque también después veía al muchacho que tocaba el piano y recuerdo que un día me le acerqué y le pregunté que, pues, de qué se trataba eso, ¿no? Que por qué. Es que un día no fue a tocar el pianista, recuerdo, en aquella iglesia. Le pregunté al líder de aquel tiempo, ¿por qué no tocan el piano, no? No porque yo supiera tocar, ni nada de eso. Simplemente me gustaba verlo tocar. Y me dice, pues porque no vino, no hay quien lo toque. Y me dice, ¿tú sabes tocar? Y la verdad yo no sabía tocar, yo no sabía nada, ¿no? Y le digo, sí. No era para que me consideraran, me quería sentir parte de, pero pues yo ni siquiera sabía tocar. Y por esas fechas mi papá le compró un tecladito a mi hermano. Y haz de cuenta que un tecladito sencillo, un Casio. Y ese tecladito estaba especial para que lo tocara mi hermano, lo aprendiera él. Y a mí no me dejaban tocarlo, lo ponían en un mueble bien alto, yo no lo alcanzaba. Y mi hermano lo sacaba como una vez al año, lo bajaba y se ponía a tocar Estrellita, ¿dónde estás? De a dedito, ¿no? Y yo tenía unas ganas de tocar ese piano. Pero ¿qué crees? Que lo empecé a bajar a escondidas, maestro. Hasta que se dieron cuenta que a mí era el que le interesaba la música y pues ya fue como mis papás me empezaron a apoyar. Pero fíjate que esas dos cosas que pasaron, acercarme al líder de alabanza de aquel tiempo y que mis papás vieran qué es lo que me gustaba hacer, bueno, fue de gran apoyo para que yo pudiera llegar a ejercer el ministerio de alabanza y de aprender música. En, en el contexto del desarrollo profesional, el saber que tú estabas desarrollando un sentido de aprendizaje, una necesidad profesional, porque digo, si algo tenemos la gente que creemos en Dios, es que creemos realmente en el nivel de la excelencia. Somos personas que nos exigimos demasiado. Y a veces también el enemigo utiliza eso en nuestra contra, porque nos lleva a un nivel de perfeccionismo que pues, no es alcanzable nunca. ¿Cómo, cómo fue estar o cómo es para una persona que tiene un crecimiento desde su niñez y un contexto de Dios 100%, cuando por ejemplo estás en la universidad?
que con las personas que pues, estás en la fiesta, porque de eso no te puedes librar. Estás con decisiones delicadas que todos como jóvenes pasamos, acercamiento a vicios, a decisiones, hombres, las mujeres hacia hombres, los hombres hacia las mujeres. ¿Cómo logra una persona en todo este contexto librarse de todo eso para seguir firme en el camino que querías? Porque, tío, llegaremos a eso, pero tú actualmente ya tienes 3 discos que están 100% dedicados para Dios. ¿Y cómo son 2 preguntas? Uno, ¿cómo logras eso? Y la segunda, ya que estás de este lado, ¿cómo comparas el valor que Dios te generó para lo que tú haces versus los que solo estuvieron ahí y que realmente, pues, no han seguido ese sueño porque no entendieron ese llamado que era para su vida? Ok, espero contestar la pregunta. Creo que sí podría contestar esa pregunta. Eh, la primera pregunta fue cómo... A ver, te la voy a parafrasear así como la entendí. En el contexto actual y cómo lo viví, por ejemplo, en el tiempo de cuando era estudiante, en la universidad o en la secundaria. Me gustaría hablarte de la secundaria, que creo que fue una etapa compleja. Eh, Cuéntame. sí, pues a mí me sirvió conocer a Dios, de tener ese encuentro con Dios a los 5 años. Y recuerdo que yo en la secundaria, pues tú sabes, se sueltan los muchachos, ¿no? Se sueltan en todos los aspectos. Y yo iba en la secundaria de gobierno, o sea, tú sabes. Y me acuerdo que no faltan las discos que hacían en aquel tiempo. No sé si te Las acuerdas. tardeadas. Las tardeadas. Sí, Y hubo una claro, claro. tardeada. ¿Y qué crees? Que esta tardeada fue obligatoria. Y me acuerdo que iba en primero de secundaria. Pero tengo estoy tan, tan contento porque recuerdo que cuando yo iba en la secundaria, sí llegué a padecer. En aquel tiempo no le decían bullying, le, le decían carrilla o le decían qué otra burla, no sé. Sí, nos tocó una etapa muy, muy dura en ese contexto, que ahorita los chicos, si el día de hoy vieran lo que vivimos nosotros, se espantarían. Sí, Ah, llegamos a normalizar mucho ese tipo de trato. y lo aguantabas, te lo aguantabas, ¿no? Y yo padecí bullying espiritual. Entonces, haz de cuenta que yo hablaba de Dios en la secundaria. Y llegó un tiempo que a la escuela yo me llevaba la Biblia. O sea, yo me acuerdo predicándole a mis compañeritos. Y sí llegaron maestros a llamarme la atención. A mí y otro amigo que llevábamos Biblia, éramos dos. Pero recuerdo que estaba en una tardeada una vez y yo sentía, aparte de sentir pues esa responsabilidad moral que como hijo de Dios debes de reflejar, y no porque te sientas obligado para cuidar tu testimonio, porque eso es incorrecto, sino vivirlo es lo correcto. Recuerdo que en la tardeada llegué, porque era obligatorio, hasta eso, yo no pensaba ir. Y me senté ahí con unos dos que tres compañeritos y que me llegue el cigarro, ¿no? Me pasaron uno para fumar y me acuerdo que me enojé bastante porque me lo dieron, lo aventé, así como me lo dieron, lo aventé y que salgo corriendo. Esto fue un impacto para mis compañeros porque sabían que yo hablaba de Dios, sabían que en mi vida que estaba Cristo. Y de pronto algunos compañeritos que entre relajo y cosas así te comentaban que vivían cosas en la casa complejas con sus papás o sus hermanos. Pero no fue hasta pasados los años que, bueno, a todos esos compañeros, la mayoría los tienes en el Face hoy actualmente, ¿no? Te prometo que me han preguntado la gran mayoría, ¿cómo le hiciste? Hoy estoy divorciado, hoy tengo esta enfermedad, hoy, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué no te hice caso? Y digo, pues hay que continuar en el camino de Dios porque no sabes lo que puede pasar. Entonces, esto te ayuda definitivamente. Tú caminas en el camino de Dios, que es garantía de vida, ¿no? Porque lo honras. Entonces, caminar en ese camino y enseñar a otros que es posible vivir una vida real con Dios y una vida muy buena, muy hermosa, es posible. Entonces, así es como yo lo viví en mis tiempos de estudiante, ¿no? Y claro, también sabían que me gustaba la música. De hecho, a mí me tocaba siempre cantar cada que hacían los
trabajos de investigación, o los spots de radio, recuerdo mucho eso. Dicen, no, pues que César cante. Ah, yo sin problema, me aventaba mis canciones cristianas, ¿no? ¿Y cuál crees que les cantaba? Les decía, corre a donde quieras, huye a ver a dónde llegas, vayas donde vayas, Él escucha tus pisadas. O sea, les daba el mensaje espiritual frente a los maestros. Eso, recuerdo muy bien que sucedía. Entonces, yo creo que aquí la clave es vivirlo y es un tema que te va a apasionar. Perdón que te interrumpa, porque tengo una pregunta intermedia que creo que es de más valor en ese momento porque me causó mucho interés esa expresión. Dijiste, no hay que cuidar el testimonio, hay que vivirlo. Explícame esa expresión. Se me hizo muy fuerte. Es que mira, he escuchado, y con mucho respeto también, que dentro de las frases que tenemos en la iglesia, que deberíamos ir quitando, son cuida tu testimonio. Y es una frase que has escuchado muchas veces, tal vez, o no sé, pero lo más seguro que sí. Cuida tu testimonio y tú, si tuvieras la oportunidad de escarbar referente a eso, o sea, no se trata de cuidar que tú me estés cuidando, que yo me esté cuidando de que tú me vayas a ver fumar, ¿no? O que yo esté escondido porque ahí viene el pastor y entonces guardo mi revista, ¿no? Eso es estar cuidando mi testimonio. Pero realmente si estoy viviendo con sinceridad ante Dios, no tengo por qué cuidar nada. Tengo que ser honesto, leal ante Él y la gente se va a dar cuenta de eso. A eso se refiere. Ya, por testimonio, para los que nos están escuchando, que no tienen contexto de lo que significa, se refiere a cómo vives tu vida. O sea, cómo tu vida es ejemplo de lo que estás haciendo, pero cómo somos marcados. Y como todas personas, ¿no? Los deportistas los ven en la fiesta y luego, pues es deportista de alto rendimiento, no puede salir, ¿no? Y hay un foco sobre ellos, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, no pueden cierto tipo de acciones por lo que dice la sociedad también, ¿no? Y en este caso, los que creemos en Dios, y tienes toda la razón, desde pequeños, que yo tengo la fortuna de haberle entregado mi corazón a Cristo a los 9 años de edad, desde pequeños somos marcados y inclusive recibimos burlas en nuestra familia. No sé si a ti te pasó, a mí sí. Mi propia mamá me decía, y si lo estás escuchando esto, mamá, pues bueno, ya te voy a quemar. Mi propia mamá me decía, yo no quiero un padrecito, yo quiero nietos, yo quiero familia. La gente se burlaba de mí cuando yo les compartía de Dios y empezamos a tener un tipo de relaciones muy distintas. No sé si te pasó a ti, que tu misma familia tiene relaciones distintas contigo, porque tu pensamiento, en verdad, nuestro pensamiento tiende a buscar otro tipo de satisfacción en cosas muy distintas a los demás. No sé si coincides. Claro. Y es que pasa en el núcleo familiar, pero también afuera. O sea, lo que decíamos hace rato, la situación de vivir esto en la secundaria es fuerte, ¿eh? O sea, digamos que te sales de la comunidad de la familia, pero vas para allá y es una etapa muy compleja. Ahora sí, haciendo la conexión a la otra pregunta que te estaba yo haciendo. ¿Qué tanto fue ese desarrollo para los que ahora, no de amigos que no escucharon la palabra de Dios, sino de lo que ves profesionalmente en aquellos que no ejercen como tú lo estás haciendo? Porque si hay una identidad muy marcada, y eso funciona en todos lados, también tu faceta como profesor lo sabes. No todos los alumnos que tú ves tienen el mismo potencial y capacidades para desarrollar y crear un impacto en lo que están creando, porque hay talentos a lo mejor ocultos en otras áreas. ¿Cómo ves versus esos que solo estudiaron por hacerlo y que no se dedican como tú con esa pasión? Porque yo a ti te conozco y tienes una pasión por la música que en verdad es contagiosa. La gente te escucha, te pone atención porque vives para servir a Dios con la música. ¿Cómo ves con aquellos que de pronto lo dejaron de un lado o ni siquiera saben qué pasó con esa parte de su vida? Yo creo que si tú te estás consciente de lo que estás haciendo, vas a llegar lejos. O sea, y no solamente para la música, cualquier cosa que sabes que te llama, sabes que tienes talento, la habilidad, y aún así, bueno, es que mira, en mi caso, yo me llamó la atención la música, el ministerio,
Y como bien lo dices, ahora vivo de la música, ¿no? Me da de comer, es un asunto que me da de comer. Entonces, si eres entendido en esa parte, vas a poder sacarle provecho a lo que sabes hacer. Yo creo que es explotar las habilidades que Dios te da, los talentos, nada más. Y sí, efectivamente muchos se han quedado ahí. Conozco gente con un potencial increíble, que músicos increíbles que se quedaron a la mitad, ¿no? O no ejercen la música, o simplemente se dedican a otra cosa porque pues ya no se les dieron las oportunidades o no las buscaron, ¿no? Yo creo que es eso, que no las buscaron porque pues dice la Biblia, el que toca la puerta se le abrirá, simplemente se le abrirá. Entonces tienes la oportunidad de caminar y buscar abrir puertas porque Dios te llamó a eso, a tocar hasta que te abran. Entonces, yo invitaría a quien todavía está con el miedo de hacer algo, y vuelvo a repetir, no solamente cerrándonos a la cuestión de la música, sino a cualquier otra cosa. Si sabes que tienes una habilidad, desarrollala. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Sí, a medida que vas creciendo ya tienes más compromisos, más obligaciones, cuesta trabajo. Tú me compartías hace rato antes de empezar la emisión que venías de un tiempo de trabajar y estabas durmiéndote tarde. Bueno, pero estás buscando hacer lo que te gusta también. Prueba de ello es que estamos aquí hoy, ¿no? Pero hay que buscar la forma y tarde que temprano vas a poder desarrollar la habilidad nuevamente. Porque el talento nunca se va de tus manos. Nunca. Lo puedes desarrollar a cualquier edad. Ahora sí, conectando esta parte, ¿en qué momento de solamente ser ingeniero en la parte de música y producción musical, en qué momento, porque eso me interesa mucho, entiendes que esos talentos te han sido dados para multiplicarse y das el salto, inclusive abrir un estudio de grabación? Que también no solamente es como de ya sé lo que está, sino me aviento todavía un salto de fe más grande, que no es cualquier cosa hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, todos nos rodeamos de gente que te puede ayudar o de gente que te puede echar al pozo, ¿no? Y creo que lo que es importante es como un juego de ajedrez. Las estrategias que tengas o que sepas que puedes jugar con las piezas es importante. Uno de mis mentores, definitivamente, y tú lo conoces, es Pastor Miguel Arroyo. Y una persona que yo iba saliendo de la carrera y creo que se dio cuenta que no sabía ni para dónde iba yo, ¿no? O sea, ya había estudiado yo música, pero creo que no podía ver las oportunidades o las habilidades, ajá, más bien, porque tenía muchas inseguridades. Y un día, o muchos días, me jaló, año 2010, 2011, me jaló y me dijo, vámonos a desayunar, vámonos a desayunar. Y me llevaba a desayunar muchas veces. Me invitaba el desayuno. Pastor Miguel, si está viendo esto, muchas gracias. Y empezamos a hablar de muchas cosas. Me habló acerca de los proyectos de vida. Me habló acerca de la familia. Me habló acerca, o sea, cosas que a lo mejor yo decía, eso ya lo sé, ¿no? Pero la forma en como lo empecé a conocer con el pastor Miguel fue aplicarlo a la vida diaria, ¿no? Y me di cuenta que a pesar de las inseguridades que tenía saliendo de la carrera, porque creo que todos salimos con inseguridades de la carrera, pero las mías estaban así grandísimas, o sea, se manifestaba hasta en la forma que yo tartamudeaba al hablar de tanta inseguridad que sentía. Y me acuerdo que hubo dos. Me dijo algo y que también lo quiero compartir porque sé que va a servir bastante. ¿Te acuerdas del episodio cuando estaba Moisés, ese capítulo de la Biblia, y está frente al Mar Rojo? Y Dios le dice, toma tu vara y abre las aguas, ¿no? Y eso, y salvó al pueblo y abrió las aguas y murieron los enemigos con solo una vara. Entonces me dice el pastor Miguel, ahora, ¿qué tienes tú en tus manos? ¡Wow! No lo había visto así, ¿no? Y yo decía, pues nada más tengo este micrófono, tengo nada, ¿no? O sea, pero con ese poquito Dios va a hacer mucho, ¿no? Y empecé a darle forma a un estudio que llamé Lesem Records. Y te voy a decir qué significa Lesem Records, porque algunos saben que así se llama, pero no saben por qué, y te voy a decir. Así es. Porque Les, que es una combinación de palabras, Les, que es mi guitarra favorita, y también por eso yo soy César Les, las guitarras Les Paul, y tiene una combinación con
EMM es Emanuel, que es Dios con nosotros. O sea, Dios está en medio del proyecto. Si Él no está, no tiene caso hacer nada. Entonces, fusioné esas dos palabras y salió la famosa palabra Lesem Records. Y empecé a trabajar en eso. En aquellos años, y digo, ahorita ya mi vida ha dado un giro porque pues estoy en otra etapa de mi vida. Como bien lo compartiste, gracias a Dios tengo la oportunidad de decir que he producido muchos discos, pero tres en especial que son míos y algunos otros de otros autores. Y colaborado en diferentes trabajos, en álbums como guitarrista o pianista de sesión. Eh, pero mirando un poquito atrás lo que Dios empezó a hacer con Lesem Records cuando lo fundé. Fíjate que recién apenas Face me compartió cuando lo fundé, que hace como 2 semanas más o menos me compartió el Face que estaba iniciando Lesem Records en el año 2012. Y estuve trabajando en ello como 6 años. Y recuerdo que de allí salieron para hacer algunos viajes que hice al extranjero, fíjate. Y tuve la oportunidad de ir a Guatemala en el Congreso de Guatemala de Casa de Dios y unos meses después me fui a Estados Unidos con puro estudio de grabación. O sea, Dios estaba en el asunto, Dios está en el asunto. Entonces empecé a producir más gente, ya con el conocimiento y la técnica adquiridos en la carrera, ahora sí ya con seguridad, ¿no? Trabajando. Claro que con algunas cosillas que todavía pulir en la vida, pero Dios estuvo ahí en medio del proyecto. Y ya le di muchas vueltas, pero quiero contestarlo de esta forma. La clave está en rodearte de personas que puedan hacer crecer tu proyecto. Dios es lo más importante, pero también la palabra que Dios habla a través de esas personas va a ser fundamental para que desarrolles lo que quieres. Si, si pudieras ayudar a entender el contexto, porque, y creo de gran valor que Dios te ha usado a ti desde muy pequeño, como insistimos hace rato, y le pudieras ayudar a entender a la gente esa pasión con la que hablas, a quien decida verlo en YouTube y lo esté viendo, ustedes se podrán dar cuenta la pasión que se enciende en tus ojos cuando lo compartes. ¿Cuál es la diferencia que tú ves a aquellos que decidimos decirle sí a Dios y que creemos realmente en esa tonada que nos dice en el corazón, a aquellos que todavía tienen miedo o que no se han permitido entender lo que Dios quiere hacer en su vida? Tú eres un testimonio total de ello. Sí, es que es despojarse de inseguridades. Eh, todos, como ya te dije, todos caminamos con inseguridades en la vida y son cosas que desde niños nos han pegado, ¿no? O sea, cosas que desde la niñez traemos y si no trabajamos en ellas, o más bien, si no permitimos a Dios que trabaje en ellas, pues poco vamos a lograr. Dice la Biblia que lejos de Él nada podemos hacer, entonces definitivamente es de su mano. ¿Qué hacer en ese caso? Yo creo que definitivamente, y lo más importante, primero que nada, buscar de Dios. Y como ya dijimos, en segundo, buscar a una persona que pueda mentorearte. Ese es bien importante. Por eso es que aconsejamos no dejar de congregarte, no dejar de asistir, porque ahí encuentras asesoría, encuentras palabra que se está hablando, sí a través del pastor, sí a través de tu líder, a través de alguien que puede saber lo que Dios está hablando en tu corazón para que pueda llegar a tu vida y salgas de ese hoyo. Porque ahorita que justo que lo estás comentando, tú eres un ejemplo viviente que de promesas cumplidas. O sea, tú realmente eres una persona que Dios le ha permitido ver que hay promesas para su vida y que Dios es fiel con un corazón con el que tú le has sido muy fiel. Y tú eres un ejemplo de ello. Y eso sí te lo reconozco, amigo, por completo. Por ejemplo, la llegada de Cintia, la Sí, forma tan particular como justo eso llegó a tu estaba vida pensando. es impresionante. Sí, sí, es justo eso estaba. Ahorita que lo estabas diciendo, estaba pensando, esposa, mi esposa. Es que mira, lo más importante de esto que comentas es esperar en Dios. O sea, para algunos es muy difícil. Unos quieren ver la respuesta ya, ya, que algo suceda y mira, no estás listo para recibirlo todavía, espérate tantito. Y es difícil esperar en Dios, es difícil porque pues, mira, recordemos a Jesús. Él estuvo un poquito pues frustrado, estuvo en esa situación de cruz, imagínate, cuando fue a orar ante el Padre le dijo, porfa, pásame de esta copa,
no quiero vivir eso. Y agarro la onda, ¿no? Y yo creo que es válido de pronto sentir eso porque pues a través de esa frustración Dios va a hacer algo, por supuesto, o sea, no, todo tiene un propósito, ¿no? Y en el caso de mi esposa sí fue esperar en Dios. Hacía manera de broma, me decía, no, pues ya se te fue el tren y todo. Y sí, lo tomaba yo a broma, ¿no? Porque yo también hacía muchas bromas. Pero ya en el contexto real sí me ponía a pensar, ¿y si sí? ¿Y si sí se me va el tren? O sea, yo ¿De, pensaba de qué eso, edad te ¿no? casaste? Yo me casé a los 32 años y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Sí, porque creo que haberlo hecho antes, uy, no quiero no haber pensado nada, lo que hubiera pasado antes, ¿eh? Y vuelvo a lo mismo, es esperar en Dios. Y conozco a Cintia cuando yo tenía 28 años. Imagínate, entonces, llegó a mi vida, nos conocimos. Y quiero que sepas que algo que yo le pedí mucho a Dios es que no fuera una persona que yo estuviera trabajando en, bueno, Dios trabaja en el corazón, ¿no? Pero yo no estuviera mandándole dardos para que busca de Dios, acércate a la iglesia, no. Cuando llegó a mi vida ya me la entregaron disipuladita y todo, y dije, pues vámonos con todo, ¿no? Y tuvimos una relación de noviazgo de un año porque para ese entonces, en esa etapa de mi vida, yo ya sentía que podía dar el siguiente paso. Entonces al año que le muestro el anillo, ¿no? Y pero sí es una promesa cumplida de Dios, sí, sí, sí. Y aquí viene la segunda. Tu niña, Sí. tú la pudiste ver cuando eras un niño. Oh, ¿Cómo funciona eso? ay, eso sí, no sé si te lo puedo explicar. He tenido muchos encuentros con Dios a partir de los 5 años, pero pasaron muchas cosas después, momentos hermosos con Dios en su presencia. Eh, Preámbulo, yo recuerdo que estaba jovencito, estaba buscando de Dios, siempre fue mi lugar favorito hincarme en la cama en la noche. Y recuerdo que lloraba ante Dios, pero a veces el llanto era así nada más porque Dios contristaba en mi corazón y nada más. Pero yo creo que eso fue tiempos de búsqueda. A los 10 años yo supe que yo iba a tener una hija, que iba a ser mi primer bebé. Y entonces es una promesa que se quedó en el corazón. Y pasaron los años y yo tenía 15 años, tenía 18 años y yo hablaba de mi hija y decía, yo voy a tener una hija, una hija, una hija. Entonces, después de casarme, fuimos a hacer el ultrasonido cuando supimos que Cintia ya estaba embarazada. Y pero para esto, durante todo nuestro noviazgo, como ya sabíamos que nos perfilábamos al matrimonio, hablábamos de Anel. O sea, ya hasta teníamos su nombre. Y yo le decía, va a ser niña. Y le contagié a Cintia, ¿no? Y Cintia decía, pues pensamos en un nombre. Y ya pensamos en Anel, ¿no? Anel, Anel, coincidimos. Ya sabes, pasamos por Regina, pasamos por Sofía, pasamos por todos los nombres y nomás no nos Sí, poníamos de claro. acuerdo hasta que llegamos a Anel, ¿no? Y y efectivamente fuimos a hacer el ultrasonido ya casados y nos dice la doctora, es una niña. Ya lo sabía, ¿no? Porque Dios es fiel. Y Anel ahí está. Y creo que ahora lo que estamos haciendo es enseñarle que Dios está allí, así como ella fue una promesa de Dios. Ella tiene también que saber quién es Dios y eso va a depender de nosotros en este punto, ¿no? Ahora, en esa dirección, que yo tengo la fortuna de conocer a Nelly, es una niña con un corazón muy alegre, en verdad. Y hay una etapa de tu vida en la que me tiene muy impactado, porque sí, la forma en cómo lo manejaste, la forma en cómo Dios estuvo presente y cómo tú mostraste lo que Dios puede hacer a uno de los momentos más difíciles, sí me impactó. Me enseñaste mucho sobre las pérdidas el momento que tu padre se fue. O sea, la forma en cómo tú lo aceptaste y lo abrazaste con una paz, yo no había conocido esa paz en una persona tan joven, ¿eh? O sea, normalmente llegas a ver esa madurez en gente ya muy adulta, que ya entiende el proceso de la vida, que ya entiende los momentos y los tiempos. Y también esa es la parte que quiero conocer, cómo Dios ha ido madurando tu corazón y tu sabiduría de una manera que tú realmente, a pesar de que somos de la misma edad inclusive, tú tienes un nivel de entendimiento
que mucha gente adulta no logra tenerlo. ¿Cómo has ido cultivando esa relación aún en los momentos más difíciles, como te comentaba yo con lo de tu papá, que me tocó conocer ese proceso en su momento? Sí, y fíjate que ya mencionaste dos de esos tres procesos complejos, o más bien voy a decir cambiantes, porque mi papá falleció al medio año que yo me había casado, o sea, mi esposa todavía conoció a mi papá y fue muy, muy difícil, ¿no? Y saber todo lo que vendría después, o sea, fue adaptarse, adaptarse, pero tres procesos, fíjate. Me voy a hacer un comercial yo solito. Tengo una canción que se llama... Hay una canción que escribí que está en mi primer material que se llama Carta de Amor. Y la canción se llama Carta de Amor, es el track número 5 si no mal recuerdo. Y, y esa canción narra esos tres acontecimientos, o sea, la escribí precisamente por eso. De entrada, mi papá estaba en el hospital, ya estaba muy enfermo y los doctores hablaban de un siguiente proceso complejo, ¿no? Entonces, mi mamá, y yo me acuerdo que yo tengo muchos recuerdos que se me fueron estando en el hospital, pero ella me recuerda una cosa. Me dice, yo te veía con una libreta escribiendo y escribiendo mientras estabas cuidando a tu papá en la cama del hospital. Y empecé a escribir carta de amor como un año antes de que mi papá falleciera. Entonces estaba escribiendo yo me sentía un poquito acongojado porque pues ya le había dado el anillo a Cintia, pero ahora ya no tenía dinero para la boda, ¿no? Y finalmente Dios fue increíble cuando nos casamos, o sea, la casa se nos llenó en la misma semana que nos casamos, no tuvimos necesidad de nada. Pero voy a esto, o sea, ese es uno de los procesos. Me casé, muere mi papá y nació mi bebé. Entonces, en esos tres procesos estuve escribiendo carta de amor y la letra dice más o menos así, no te sientas débil y no te alejes, pasa esta tormenta con el sonido de mi voz. O sea, porque sabemos que Dios sigue hablando a pesar de esos procesos complejos. Si no escuchamos su voz, vamos a caminar directo a la perdición, porque estamos caminando conforme a lo que dicta el corazón. Y dice la Biblia que el corazón es súper engañoso. Pues si escuchamos la voz de Dios, sabemos que vamos a salir de allí. Entonces estaba escribiendo, mi papá fallece y una semana después, Anel sabíamos que venía ya en camino. Entonces, o sea, fueron tres procesos bien complejos y el último fue como que, un baño de oro, ¿no? Así después de tantas cosas difíciles en este proceso de menos de 2 años de vivirlo. Eh, y me preguntas, ¿cómo puedes sobrellevar esto? ¿O cómo salir adelante de este tipo de cosas? Definitivamente es teniendo a Dios. Definitivamente es invocando su nombre, porque dice su palabra que clames a Él y te va a responder. No hay otra. Y se cumple esa promesa. Fue complicado, muy complicado lo de mi papá y el adaptarme a mi nueva vida ya como casado. Y después viene la niña. Pero cuando llega la niña, me acuerdo que en el ultrasonido, en otro de los que le hicimos ya de último, estaban grabándole video y en la pancita de Cintia voltea en él y sonríe, ¿no? Entonces esa es una experiencia tan hermosa que no te puedes perder, que no puedes dejar ir por quedarte en medio del desierto, por quedarte atorado en un hueco. Entonces, si tienen oportunidad, escuchen Carta de Amor de César Les en cualquier plataforma y de eso se trataba el comercial, ¿cómo ves? No, en sí, me robaste esa pregunta, la tenía aquí apuntada, ya me hiciste rayarla. Y era esa. Te la voy a preguntar de todas formas, porque ya la tenía yo como siguiente. De tus tres discos, ¿cuál es la canción más especial o tu favorita para Dios? Obviamente esta tiene un contexto muy único y si es esta, lo entendería, pero no puedo dejar pasar la pregunta. Ya me hiciste rayarla, pero de una vez está viendo la pelota. Sí, yo creo que es Carta de Amor. Sigue siendo una canción especial para mí. Y fíjate, te voy a decir por qué. Porque pero a mí no me importa a qué tanta gente esté llegando. Sé que tengo poquitos que siguen mis canciones. Pero creo que han llegado al lugar donde Dios ha permitido que llegue. Te voy a decir porque en el trabajo, eh, mi supervisora me dijo una vez, no recuerdo cómo supo que yo tenía material en tiendas digitales.
Y me dijo, ¿grabaste tu proyecto? En aquel tiempo era Carta de Amor cuando me preguntó eso y le dije, sí. Y me dice, ¿qué crees que mi hermana tiene cáncer terminal? Y escuchó Carta de Amor. Y dice que por primera vez se siente acompañada. Y creo que ha sido una experiencia muy increíble que te digan eso. Porque sabes que la canción está llegando a donde tiene que llegar. O sea, alguien por allí le compartió la canción a esta persona y pues yo estoy contento porque sé que está cumpliendo el objetivo. O sea, el objetivo de Carta de Amor es decirle a la gente que no van a estar solos, que pueden salir de la tormenta si escuchan el sonido de la voz de Dios y que va a estar siempre Él con nosotros. Entonces, sigue teniendo un peso muy importante para mí esta canción, un peso de amor, ¿no? Un peso de preferencia porque es una canción tan especial. Ahora, ¿cómo encuentras tú ese llamado en el que te encuentras profesionalmente? ¿Y cómo logras tú congeniar? Porque sí me interesa saber, cuando de pronto te puede llegar artistas que tienen un sentido y su corazón tiende a servir al mundo con un lenguaje muy distinto al que nosotros manejamos, que normalmente es muy limpio, sin groserías, lo cuidamos mucho, que tienen una forma de ser muy compleja, pero al final es tu área de servicio, ahí es donde sirves a Dios. ¿Cómo lidias con todo eso? Fíjate que yo antes sí me espantaba y creo que salir de la carrera me ayudó muchísimo a entender bastantes cosas que suceden afuera. O sea, si te quedas encerrado en el contexto del aula, no vas a crecer. Algo me dijo un ingeniero cuando salí de la carrera, me dijo, allá afuera aquí aprendiste muchas reglas, pero allá afuera las vas a tener que romper todas. No se me olvida al ingeniero Israel Ortega, también si lo está escuchando, le vamos a mandar este podcast para que sepa que ha rendido bastante este consejo. Eh, y fíjate, no me asusto, he tenido en sala grabando, pues, pues de los proyectos que llegué a hacer ya como Lesem Records, gente que se tenía que ir por su cerveza para que le salieran las canciones. Y yo no me asusto, o sea, yo estoy trabajando. Gente que ha tenido que salirse de sala para irse a fumar, o sea, digo, ¿qué es esto? O sea, no me asusto, eh, aunque no es la imagen que yo quiero proyectar, pero pues yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que si así lo hacen allá y es la única forma en cómo le sale, pues órale, vamos a tomar la mejor captura. Ya, yo me encargo del micrófono para acá, ¿no? Entonces, hagan su mejor performance, que podemos sacar el trabajo adelante y de eso también yo me encargo profesionalmente, ¿no? Te pregunto porque en el episodio número 4, uno de los invitados se llama, es Emanuel. Emanuel es product manager de varios artistas y justo le preguntaba esto. Y por eso me interesó, dije, él allá en los conciertos toca en producción. Le decía yo, ¿cómo conllevas el servicio a Dios cuando tú produces artistas que, por ejemplo, Peso Pluma, que escuchan nada más la naturaleza de sus canciones? O también le estás en production manager con Bad Bunny, que ve nada más como la de la mujer. Y me dice, ¿qué es eso? Yo fui llamado a hacer luz. Yo no voy a negar que eso no me encanta, pero para eso Dios nos mandó a eso, ¿no? Nos mandó a hacer luz y a sembrar luz donde hace falta, porque Dios no viene por los que están sanos, Dios viene por los enfermos. Claro. Lo mismo por eso lo quise traducir para acá. Tú que estás del otro lado y que de pronto llega un artista y te dice, económicamente puedo cubrir esto y más, y que para ti como casa productora o como de producción de audio, es que disculpa los términos, no soy dominante de ese tema, decir, no conlleva con lo que mi corazón se ha ido construyendo, pero de alguna forma Dios me ha llevado para hacer esto. Y esto de alguna forma Dios puede utilizarlo para bendecirme, no solo a mi familia, sino bendecir a quien más le hace falta. ¿Cómo, cómo tomas esa parte en el decir, a veces me va a tocar producir cosas que no son de mi agrado, pero ahí es donde nos toca hacer luz para el mundo? No sé qué opinas de eso. Sí, es que hay que estar abiertos en esa parte. Definitivamente yo recuerdo mucho esa historia donde está Jesús y está cenando, ¿no? Con los cobradores de impuestos y con las prostitutas y lo señalan que por qué está ahí, ¿no? Y bien lo dijo Emanuel, ¿no? Vamos a hacer luz. Esa es la única forma y por eso estamos aquí. O sea, no puedes evadir eso, esa es tu misión aquí. Eh,
Yo creo que en parte estamos como que acostumbrados al contexto nada más de iglesia, cuatro paredes y nada más, y lo que sucede ahí nada más, ¿no? Y no vemos lo que está sucediendo afuera. Entonces tenemos que despertar, ser conscientes que estamos en este mundo y dice la Biblia que no pertenecemos a él, simplemente podemos actuar para que ellos conozcan de Dios y la forma en cómo lo vas a expresar es la forma si es que lo van a recibir o no, también, ¿no? Mira, me acuerdo de una historia, estaba en televisión una vez y a mí me tocó montar los micrófonos. Entonces llegaban los artistas y llegaban las chicas que pasaban allí con minifalda y con poca ropa, porque así salen a cuadro. Y me tocaba ponerles el micrófono. Pero me acuerdo de una. Se peleaban los de la cabina de audio por irles a poner el micrófono a las chavas. Entonces, cuando me tocó a mí, dije, verá, yo soy luz aquí. Y yo respeto a la mujer y también respeto mi moral. Y quiero que todos lo vean, ¿no? Para que vean que yo soy diferente a ellos. Entonces fui y le dije, le voy a colocar, señorita, su micrófono, por favor dígame a qué altura se lo puedo colocar, ¿no? Así, de esa forma, con mucho cuidado, se lo coloqué sin problema, ¿no? Y son chicas muy abiertas también, te dicen, sí, tú mete la mano, no pasa nada. Pero estás en el contexto espiritual. O sea, lo que hablábamos al principio, no se trata de que cuides el testimonio, sé luz nada más. Y esos valores son allá afuera. O sea, a lo mejor estamos hablando aquí de Biblia, estamos hablando de las historias de la Biblia, son hermosas, pero allá no vas a llegar y dice la Biblia, vas a actuar tú primero. Es más, dice la Biblia que vayas y si es necesario, prediques, ¿no? Pero con tu ejemplo es más que suficiente. Sí, te preguntaba porque justo ahorita me hiciste recordar cuando yo estudié la carrera, yo que estudié diseño, a mí me tocó hacer body painting. Me tocó tener que pintar a personas completamente desnudas. Me tocó hacer fotografía artística de desnudo total. Y tú, cuando la sesión nos fue legada para hacer el desnudo total, tú veías la escuela que estaba el registro y sabían que iba a haber desnudo, la escuela desesperada, los alumnos del grado, no la escuela, por querer ver a las mujeres desnudas y el contexto con el que nos vemos nosotros es diferente. Estoy aquí para lo que tengo que hacer y punto final. Estoy aquí para hacer en excelencia porque es algo que nos pasa y nos pasa a los que creemos en Dios. No sé si opinas en esa misma línea. Sí, por Porque no supuesto. solamente Ujú. lo hacemos en excelencia dando la milla extra. Y ahí es donde los demás no pueden comprenderlo. O sea, ¿cómo puede ser posible que muy cristiano, muy de Dios, porque ya sabes, ¿no? Muy golpes de pecho, pero la tarea la haces completa, pues porque sirvo a Dios y Claro. vengo a servir a Dios con mi excelencia, que a veces me toca estar en lugares que no me encanta y esas enseñanzas son los que me van haciendo madurar para entender que no quiero volver a vivir ese tipo de procesos y también se valen, ¿no? Como empresa decir, no coincido con este tipo de valores y también puedo plantearlos con el cliente y si está dispuesto a negociar, podemos hacer algo en excelencia porque es para su propio bien. Pero el mundo yo veo que eso no lo entiende y me ocupa porque también ya llega a la pregunta que sí me interesa saber y te voy a poner como en jaque y no se trata por intentarlo hacer, sino sí es una duda muy grande. ¿César Les continúa creando solo música para Dios o está en un camino experimentando a crear otro tipo de música? Sí quiero saber dónde estás en este momento. Ujú. Sí, bueno, primero que sepas que a nivel personal mi inspiración siempre es Dios. Yo no puedo, no escribo nada si no viene con inspiración. O sea, tampoco me voy a poner de religioso. No estoy hablando de inspiración divina ni nada de eso. O sea, Dios me dio inspiración como músico que soy, porque es una herramienta que tengo yo, ¿no? Tú la tienes también editando videos o a lo mejor en tu área de trabajo, ¿no? Tienes tu inspiración y sabes cómo hacer tu trabajo, se te van ocurriendo ideas, vas creando. Así me pasa a mí en lo musical. Entonces, en este punto de mi vida, yo no podría, de hecho, nunca he podido, yo no podría escribir otra cosa que no fuera de Dios, yo, en lo personal. Y respeto a quien lo hace, ¿no? Porque también hay
artistas cristianos, si quieres decirlo, que pueden escribirle a la esposa, a la hija, a hablar del amor en general. Y en este punto de mi vida yo no puedo hablar de otro amor que no sea el de Dios. ¿Y qué pasa? Que yo no escribo nada sin inspiración. Y yo encuentro inspiración en su palabra, ¿no? El degustar su palabra, en una experiencia que viví con él, en caminar y ver, siempre de que manejo al trabajo, voy viendo, me toca pasar por muchas parcelas y hay unos patitos que por ahí están en un lago. No sabías que aquí había eso, ¿eh? Pero sí lo hay. Y los veo y digo, wow, me asombran las aves, me asombra la creación de Dios. O sea, sigo viendo la creación y sigo siendo inspirado por su creación. Sigo siendo inspirado por Él. Entonces, en este punto de mi vida, mi inspiración viene de Dios. Y agárrate que vienen, vienen algunas nuevas canciones por allí que vamos a estar dando a conocer pronto. Este, de letras que efectivamente fueron inspiradas por Dios. Y sí me gustaría decirte cómo surge un poquito la inspiración en mí, ¿no? Por favor. Normalmente, y he escuchado a muchos músicos, cristianos o no cristianos, tienen un punto de inspiración en algunas cosas, ¿no? Y como te dije, yo me puedo inspirar viendo bien la naturaleza, pero la mayor parte de mi inspiración es en sueños. Dios me despierta a las 3 de la mañana con una nueva canción, no sé cómo, pero ahí la tengo, y agarro mi teléfono y la grabo rápido. Entonces así es como la mayoría de mis canciones han surgido, por sueños. Entonces, así es como trabaja mi cabeza. Entonces amanece, la estoy escuchando y voy imaginando la letra, que puede combinar, que tiene que ser una letra real, o sea, no me gusta meter cualquier letra, tiene que ser una letra que definitivamente tenga un mensaje correcto, ¿no? Y siento que en esa parte tardo más en elegir la letra, pero así es como yo me inspiro. Y siempre las letras, y a eso voy con la inspiración que viene de Dios, siempre las letras hablan de Dios. Cuando Dios me las da en la madrugada, estoy escuchando de pronto un gracias Dios por tu sangre. Y después la acomodé y dije, gracias Dios por tu sangre derramada en esa cruz. Y ya toda la canción que viene en el álbum Tus Pasos es la número 4. Este ejemplo que pusimos ahorita. Así es como yo lo vivo. Está padrísimo porque son procesos creativos que vamos descubriendo y que tenemos que descubrir en orden. En mi caso, mi corazón tendía a ir al sobretrabajo y al querer hacerme una persona nocturna fuera de los ritmos naturales. Y Dios me dijo, pon tu vida en orden. Y en cuanto empecé a ordenar mi vida, empecé a ser más disciplinado, empecé a cambiar mi estilo de vida, empecé a escuchar a Dios en los lugares donde Él me habla. Y tengo la fortuna, y eso es algo que sí confirmo, tengo la fortuna de que a mí Dios me habla a través de las cosas audiovisuales. A mí una historia bien escrita toca mi corazón. A mí, si Dios me habla y como me responde normalmente, y es impresionante y me ha pasado, yo estoy leyendo la Biblia y le digo, oye, esta parte no la entendí. No entiendo por qué está pasando esto. Ya, lo dejo, ¿no? Ojalá me puedas contestar porque está muy raro. Me levanto temprano, abro YouTube, normalmente pongo prédicas para lo que manejo, llevo a mi hija a la escuela o hago mis actividades. Cuando estoy manejando, normalmente cuando escucho prédicas. Aquí en la oficina escucho música. Entonces, de pronto prédicas y me aparece recomendación. La pongo y tal cual. Empieza con la frase de la pregunta que le hice a Dios y digo, no lo puedo creer. O sea, Sí, el nivel con el que cuando estás dispuesto a escuchar la inspiración con la que Él te habla, como tú lo dices, Él está dispuesto a hablarte porque estás queriendo conocer más de Él. Me impresiona ese nivel. es que la inspiración es una respuesta de Dios. O sea, a mi esposa también le pasó eso, exactamente igual. Se puso a estudiar la Biblia y ese domingo hablaron acerca del tema que ella estudió. Y entonces es algo recurrente cuando dice la Biblia que le buscas en espíritu y en verdad, esas cosas son las que suceden. Entonces, no es algo sobrenatural, místico, ¿no? Es algo tan normal.
Creo que no lo hemos hecho funcionar porque lo vemos tan sobrenatural, ¿no? Es algo tan natural acercarnos a Dios y encontrar respuesta en Él. ¿Ves? Muy bien lo que dices tú. Me gustó. No, muchas gracias, amigo. Oye, en este proceso de lo que está pasando con SM Records, en el proyecto que estás ahorita fundando de crear música y cómo se está evolucionando junto con el aprendizaje que tienes con tu familia, ¿cómo te gustaría ejecutarlo hacia la iglesia de Dios? Porque tú tienes un corazón que tiende al servicio muy fuerte dentro de la iglesia, eres líder de alabanza. ¿Cómo te gustaría que todo ese conocimiento que Dios te ha dado, poder legarlo para las iglesias que el Señor tiene? Fíjate que he tenido la oportunidad de capacitar algunas iglesias en cuanto a cuestiones musicales o cuestiones de audio. Y se me hace muy interesante de que de pronto se ha corrido la voz, ¿no? De que yo puedo capacitar, de que yo puedo ir a arreglar el audio. Pero una vez que llegas ahí te das cuenta que tienes que ayudar, tienes que ayudar. O sea, no que tú sepas todo, pero tienes los suficientes conocimientos para poder hacer algo. Entonces, yo creo, y no sé tú qué pienses, pero yo que me muevo en este ambiente, he visto una evolución muy hermosa en la música de iglesia. Eh, Creo que hemos crecido bastante. Sí, entre cosas que hemos tropezado y de pronto nos conformamos al crecimiento en lo musical, etcétera, pero un amigo que es mormón me dijo una vez, yo admiro a los músicos cristianos. ¿Por qué? Dice, porque en su iglesia tienen la batería y tienen la guitarra eléctrica y tienen bastantes cosas que nosotros quisiéramos. Y cuando vamos a tu iglesia, le digo, y dice, no, pues no, no lo van a permitir. O sea, creo que hemos explorado nuevas cosas en la iglesia cristiana y como te decía, aunque de pronto nos tropezamos, vamos creciendo, vamos caminando y eso es de reconocerse. Entonces, cuando llevas ese conocimiento a otras iglesias, en el aporte que tú puedes dar a tu prójimo, es llevar también ese conocimiento, saber que ellos pueden pensar para adelante, que sus grupos de alabanza pueden sonar mejor. Hoy está muy de moda el implementar las secuencias y esas cosas, que de un inicio se creía que es trampa, ¿no? Que están tocando contra... No, no es trampa, es un recurso más que antes, desde el principio de los tiempos de la música contemporánea, se empezaba a usar con métodos muy rudimentarios, pero ¿qué crees? Esa tecnología ya llegó a la iglesia y tenemos que aprovecharla, ¿no? Fíjate que hay, no sé si me vas a entender, las secuencias son una pista que suena mientras tú estás tocando. Sí, Ajá, como de forma repetitiva, ¿no? Y le da armonía de fondo, ¿es sí, correcto? claro. Y a ti como músico te están llegando los pulsos para que no te pierdas, para que la vayas siguiendo. Pues se me hace muy interesante esto que te decía. En la iglesia empezó un aparatito, no recuerdo su nombre, pero está especializado para herramientas que usan dentro de la iglesia. Es un aparato que se vende a nivel mundial, ¿no? Y empezó inspirado dentro de las iglesias. Te manda secuencias, te manda proyecciones, te manda video, te manda lo que quieras, te manda canales de para. Es una consola pequeña, especial, que surgió, no tiene más de 5 años que existe, porque las secuencias apenas vamos a cumplir casi 10 años usándolas dentro de la iglesia. O sea, y ese es, yo creo que ese es el aporte, uno de los aportes más grandes en la iglesia contemporánea con esta nueva tecnología que estamos usando. Está padrísimo. Oye, antes de pasar a la parte final de elegidos, para respetar tu tiempo, tengo una pregunta antes y me gustaría que me apoyaras. ¿Qué opinas y cómo es tu perspectiva para la música que escuchas en el mundo y que normalmente la iglesia o algunas iglesias la satanizan y le hacen creer al mundo que está malo? Yo creo, y es una idea que tengo muy especial en el corazón, no sé si has podido leer el libro de la cabaña o ya viste la película. Sí, Hay claro. una escena donde Dios encarnado en madre mujer que está escuchando con los audífonos música, le preguntan, ¿qué haces? Escuchando esta canción de rock tan hermosa que todavía no ha salido, pero va a ser maravillosa. Yo en ese momento dije, claro, claro, para Dios la música es música que lo adora. Y hay bandas que le adoran por fuera, pero que no son del género de todos los gustos, es a lo que voy. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Korn como banda, el de heavy metal.
el bajista se salió y tiene una banda de heavy metal que se escucha muy fuerte su música, se escucha muy pesada, no es para todos los gustos, pero es música de adoración. Y entonces Ujú. hay algunas iglesias que te dicen, eso no es de Dios, Dios no recibe esa adoración. Espérame, pues es música escrita para Dios, ¿no? En un género Claro. específico de adoración. Así como el pop, así como la electrónica, así como los corridos, que hay corridos que están escritos para Dios. Es más, hace poquito escuchaba yo una versión de Jesús Adrián Romero en versión corrido. Y Sí, dije, por supuesto, o sea, al final todo sirve para honrar, va con un corazón para honrar. ¿Qué opinas de esa parte? primero que nada que toda la música fue hecha por Dios y para Dios. O sea, no podemos atribuirle al enemigo nada, absolutamente nada de su creación. Cualquier nota, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es con las que se forman esos géneros que tú comentas, así como se forman los corridos tumbados que están sonando ahorita, cada quien sus gustos, cada quien sus gustos, o el rock que bien mencionas, todo tuvo que pasar por do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y eso fue inspirado por Dios. Simplemente nos dio herramientas para poder usar los instrumentos de diferente forma, ¿no? Los instrumentos físicos y los instrumentos de nuestra voz. Y otra parte que es bien importante, yo creo definitivamente que si lo vamos a tocar, lo toquemos bien, porque la Biblia demanda de que cuando le toquemos música a Dios, lo hagamos bien, dice la Biblia. Si van a tocar música, tóquenla bien. Y en otra traducción más nueva de la Biblia dice, toquen con destreza. ¿Qué significa destreza? Habilidad. O sea, que seas un buen músico, que seas un buen ejecutante para poder hacerlo bien. Sea el género que sea, si lo haces bien, ya estás del otro lado porque estás cumpliendo con el requisito que Dios te pone, que si le vas a tocar, le toques bien. Ahora, se me puede malinterpretar aquí, porque podrían decir, bueno, pues yo estoy aprendiendo, que no sé qué, bueno, pero vas en el camino, ¿no? Y a lo mejor de pronto te estancaste, busca capacitarte. Dios te va a ayudar, te va a dar los medios, pero tienes que buscar capacitarte para hacerlo mejor. O sea, ¿cómo es posible que Satanás, teniendo la oportunidad de hacerlo en el cielo y lo hacía con excelencia para Dios hasta donde llegó, ahora nos dio el privilegio a nosotros de hacer esa función, de adorarle? Pues si es para el Rey de Reyes tenemos que hacerlo súper bien, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esa parte, hacerlo, pero hacerlo con destreza, hacerlo, pero hacerlo bien. Me encanta, amigo. En verdad, me abriste mucho la perspectiva sobre esa área. Vamos a pasar a la parte de elegidos, porque son 4 preguntas que va con todo. Y también quiero respetar tu tiempo, porque para los que no saben, estamos grabando ya muy noche y te agradezco tu Y anoche tiempo, se, ah, sí, es cierto. te agradezco tu atención, porque no, ya viste cuánto tiempo llevamos y podríamos seguir, o sea, Se nos fue el tiempo, sí, sí, es muy fluido y te agradezco sí, sí, sí. porque Dios está en esto. Entonces también para que puedas ir a descansar porque trabajas temprano. Sí, Oye, primero Dios. Ajá. la primera, de todo lo que haces, de todo como lo que haces profesionalmente en tus diferentes áreas de expertise, ¿qué enseñanza de la Biblia o de Dios es es el fundamento con el cual tú desarrollas tus actividades profesionales? Bueno, dice la Biblia y yo conozco este texto desde muy pequeño. Salmo 119:11 ha sido para mí un estandarte. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y creo que eso lo dice todo para mí, ¿no? Y conozco a Dios desde muy pequeño y conocerle para mí me ha sido el mejor regalo, ¿no? Conocer a Dios ha sido el mejor regalo. Entonces, pues yo podría decir, cada que te levantes temprano, vayas a trabajar o vayas a donde vayas, recuerda que Dios te dio ese día, que Dios te dio la oportunidad de vivir y de caminar. Entonces, bien lo dijiste tú, hazlo con excelencia. Al principio lo dijiste, ahorita al final también lo dijimos. Si vamos a hacerlo bien, porque sabemos que Dios está en el asunto. Para mí ese es el fundamento más grande. Gracias. ¿Ya viste, porque esa sí la tengo que explicar, ¿ya viste la película de Spider-Man en el Spider-Verso? Es No, decir, cuando sale, vela, te la recomiendo mucho. a ver, De órale. Miles Morales, es animada, te la recomiendo mucho. Ok, Hay una escena donde este niño le pregunta al Spider-Man de todos los universos, por así decirlo, y le dice, oye, ¿y cómo sé que estoy listo para ser un héroe? Y él le contesta, es un salto de fe. mm, Tienes que darlo para saber si vas a hacerlo. ¿Cuál fue tu salto de fe?
para saber que el camino como ingeniero en el área musical era el camino para honrar a Dios? La obediencia. La obediencia, el escuchar la voz de Dios, el saber que iba a estar conmigo, que no me iba a dejar. Y yo creo que la obediencia, ya lo hablamos desde el principio, cuando pone en tu corazón un sueño y lo sigues y caminas y lo persigues, lo alcanzas. Entonces, recordemos que el sueño lo depositó Dios, o sea, no es tu sueño, es el sueño de Dios, pero tan profundo en el corazón lo puso, en tu corazón, que lo tomas como tuyo y dices, este es mi sueño. Entonces yo creo que es importante seguir a Dios a través de seguir tus sueños. Me encantó. Esa te la estoy robando, ya viste, estoy escribiendo. Este, la siguiente pregunta, amigo. De este libro de tu vida que se esté escribiendo día a día, ¿cuál es el siguiente capítulo que más te emociona por escribir? Yo creo que yo creo que Dios, que desde el principio Él está, dice la Biblia que Él es el alfa y el omega. Eh, Cada día que amanece es un nuevo reto, definitivamente. Entonces, si Dios es el alfa y el omega, a mí me emociona caminar en esa línea, que Dios es el principio y es el fin. Entonces, no preocuparme por lo que pueda pasar mañana. Si hay cosas que a lo mejor me nublan un poco la visión del camino, pero me emociona saber lo que Dios va a hacer mañana. No nos vayamos tan lejos, mañana en tiempo en horario de trabajo, pasado mañana en horario de trabajo, mañana temprano con mi hija, con mi esposa. O sea, me emociona saber qué es lo que va a pasar porque Dios está en medio de nuestras vidas. Entonces ya de entrada conocerle es emocionante. ¿Te imaginas encomendarle tu camino, como dice la Biblia? Creo que es aún más emocionante. Es emocionante porque de pronto no sabes si la montaña va para arriba o va para abajo. Pues saber que Dios va a estar allí, eso es lo emocionante. Wow. Y la última, piénsala con todas tus fuerzas. Si en este Ay, momento Dios conectara todos los corazones del mundo, de todos los idiomas, y permitieran entender un solo lenguaje y te dijera a ti, César, que les dieras un mensaje, ¿qué les dirías? ay, sí está bien complejo. Ay, ahora sí, no sé qué decir. O sea, ¿qué les dirías? Hay mucho que decir, hay mucho que decir. Pero ¿qué les podría decir? Bueno, a ver. Si Dios permitiera que eso sucediera, es porque hay un propósito y no escondido, es un propósito revelado a través de su palabra, que es que todo mundo le conozca. Entonces, definitivamente les diría, Cristo te ama. Eso, ese es el mensaje de Dios. Cristo quiere llegar a tu corazón. Gracias. Oye, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede seguir tu trabajo? ¿Dónde puede inclusive buscar a Lesson Records si necesita una producción con todo lo que estemos platicando? Cuéntanos, ¿dónde puede buscarte la gente en redes sociales? Fíjate que tenemos un sitio en internet, www.lesemrecords.com, que estamos dándole forma al sitio. Pero pronto vamos a estar ya con algún material ahí arriba para que puedan tener más información. Mientras tanto, el fanpage que es Lesson Records está en Face. Y en Instagram también le estamos dando forma al perfil de artista de César Les. Mientras tanto pueden seguir mi perfil como César Les normal, pero pronto ya va a estar como perfil de artista porque tenemos que, para poder editar lo que sigue, tenemos que pasar por este proceso del Instagram. Entonces es un rollazo esto de las redes. Pero mientras tanto podemos hacerlo así. Subimos de pronto información, estamos compartiendo canciones y canciones que llegan al corazón. Y si gustan escuchar las producciones que tenemos, ahí están en cualquier tienda digital, Spotify, iTunes, cualquier, cualquier tienda digital, como César Les. Y ahí sale el primer proyecto que fue Carta de Amor, el segundo proyecto que fue Tus Pasos y el tercero que fue un navideño que se llama Adviento. Y pues ya vienen otros en camino, primero Dios. Muchas gracias, amigo. Oye, la verdad, me has dejado con la boca abierta la sabiduría que Dios ha puesto en tu vida.
Gracias, amigo. porque es impresionante ver cómo a quien Dios le busca, Dios le otorga un entendimiento y una sabiduría muy distinta a la que ves en el mundo. Y es una realidad. Bendigo tu vida, te agradezco por permitirme conocer tu historia y en verdad, eres un elegido y no de que lo descubriste, tú sí aprendiste desde pequeño que eras un elegido para servir a Dios y te reconozco eso. Muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias, gracias. Ujú. Y gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta historia tan maravillosa. Gracias a ti. Gracias por confiar en este humilde servidor. Y esperemos que sea de bendición para mucha gente, ¿eh? De verdad. Y también aprecio mucho el trabajo que haces. Le digo a mi esposa que escucho tus audios, me gusta cómo enseñas, me gusta la forma en cómo Dios te ha usado para dar palabra, ¿no? Felicidades también por eso y que sigan creciendo. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.